Ahora encuentran un vínculo entre Estados Unidos y el Vaticano, razón por la cual hasta el momento Estados Unidos no ha dicho ni pío. Poderosos como Carlos Slim. Poderosos como Carlos Slim, ellos establecieron alguna vez una relación de negocios. Y pues bien, mis queridos charros, arrancamos con la información del día de hoy, y es que más y más información le sigue saliendo a los legionarios de Cristo. Pero ahora encuentran un vínculo entre Estados Unidos y el Vaticano, razón por la cual hasta el momento Estados Unidos no ha dicho ni pío referente a las grandes cantidades de dinero que lavaba esta congregación, porque Estados Unidos estaba involucrada. Pero esto, ¿por qué es importante para México? Pues bueno, dentro de los pactos que tenían el Vaticano, los legionarios y Estados Unidos, se encontraba un pacto para no permitir que México creciera, donde investigaban a nuestro país y toda América Latina para acabar con los líderes de izquierda, así como también los legionarios tenían la orden de castigar a aquellas personas que creyentes, castigarlos si tenían ideas de izquierdas, así como también fomentar la sumisión a través de la pobreza. Toda esta información te voy a platicar a continuación. ¿Cómo se da a conocer todo esto? Bueno, pues recordarás que hace unos días denunciamos en el Charro Político cómo Vicente Fox le habría entregado una playa a los legionarios y ellos también le habían entregado esta playa al Vaticano. Bueno, pues después de esta información comenzó a salir que no solamente Maciel les dio una playa, sino que también Maciel le daba millones de pesos a Juan Pablo II, donde se cree que gran parte de ese dinero que salía para mantener al Vaticano era dinero de los mexicanos. En pocas palabras, durante mucho tiempo mantuvimos a parásitos expresidentes y también gran parte de nuestro dinero en corrupción se iba para el Vaticano. Vamos a ver la información a continuación. Fox se dio un pedazo de playa en Quintana Roo a la organización, la cual siguen rentando para eventos sociales, indicó el periodista. Marcial Maciel lo que hizo fue gestionar directamente en el Vaticano para que se le dé una audiencia privada a Marta Sagún. Eso fue después de la reunión con Vicente Fox y así ocurrió. Juan Pablo II recibió a Marta Sagún y Marta Sagún incluso celebró y dijo que eso había sido gracias a las gestiones de Marcial Maciel. Bueno, pues días después de esa recepción que le hizo el Papa a Marta Sagún, o este recibimiento que le dio, el gobierno de Vicente Fox le cedió a los legionarios de Cristo una franja de playa en Quintana Roo que ellos han sabido utilizar muy bien porque la utilizan para fines de renta. Bueno, pues ante esto, esta Marta Sagún y los legionarios podemos ver una clara impunidad. Salieron a decir que ella solamente recogía las limosnas. Háganme el favor. ¿Qué es lo que está investigando Santiago Nieto? Bueno, pues te voy a presentar el esquema de cómo trabajaban los legionarios aquí en nuestro país y cómo, al empezar el nicho de corrupción aquí en nuestro país, lograron inclusive pues llegar a otros países y ya tener vínculos con la realeza europea, pero principalmente su negocio inició aquí y cómo también tenían vínculos con empresarios y cómo desviaban dinero. Vamos a escuchar el video. Así él fundó su primera empresa y desde entonces no paró, siguió una historia continua de creación de empresas, de inmobiliarias, de instituciones que lo llevaron a construir un imperio tan poderoso que hoy en día sus ingresos tan solo por donativos equivalen a la operación del Estado Vaticano. Si los legionarios quisieran, ellos pudieran sostener con los recursos que reciben tan solo de donativos el Estado Vaticano. De ese tamaño es el poder económico que ha logrado estructurar la congregación de los legionarios. Pero además, Raúl, bueno, aquí tú tocas incluso, bueno, herencias, empresas fantasmas, negocios con la realeza europea. Así es. ¿Cómo es esto? ¿Qué personajes de la realeza europea están involucrados? ¿O cómo es este teje de, pues sí, de influencia, relación con Maciel y pues las familias europeas? Sí, lo que ocurrió con Maciel fue que igual que llevaba una doble vida en su vida personal, también llevó a la Legión a una doble vida, a una doble cara, que era la labor social, que era la que pregonaba a través de la educación, a través de acciones de salud, a través de la evangelización propiamente, pero había otra cara que no mostraban, que era cómo habían estado construyendo esta estructura económica tan poderosa, que era a través de despojo de herencias de viudas, que era a través de inversiones que iban contra la moral cristiana, de destinar recursos a paraísos fiscales y de crear una gran red de empresas fachada
que podían identificarse como fantasma porque uno va al lugar donde están registradas y no existe físicamente ninguna empresa, ni hay instalaciones, ni hay trabajadores. Entonces recurrió a una serie de irregularidades para ir construyendo este imperio, ¿no? Y a la par se fue aliando con grandes personalidades del ámbito político y económico, no solo en México, sino en el mundo, al grado de llegar a establecer alianzas en Europa con la realeza. Tienen vínculos con los príncipes, con archiduques, con duques, y ellos incluso en sus filas han llegado a tener algunos príncipes, ¿no? Como legionarios. Entonces es una historia que puede sonar medio insólita, pero que habla del poder de poder aliarse con los más poderosos. Poderosos como Carlos Slim. Poderosos como Carlos Slim, ellos establecieron alguna vez una relación de negocios, crearon una empresa conjunta, que era una empresa dedicada a dar educación virtual. Y esto se convirtió en una transnacional de la educación porque no solamente operaba en México, sino operaba en varios países donde los legionarios tenían escuelas. Entonces esta red o este sistema de educación virtual tenía el respaldo de Telmex, que es una empresa de Slim, y que cobraba el servicio a través de recibos, ¿no? Entonces esta transnacional, creo que esta alianza ya un poco finalizó, pero estuvo vigente cerca de 10 años, ¿no? Al margen de eso, bueno, la cercanía del señor Slim con los legionarios es pública. Marcial Maciel lo casó al señor Slim y mantuvieron cercana esa relación de trato. Bueno, entonces es muy importante porque quiere decir que los legionarios no solamente eran amigos de Vicente Fox, sino que se han rodeado de los personajes más poderosos de nuestro país y que en realidad la mera corrupción salió de aquí. Ya posteriormente agarraron fuerza con todos esos actos de corrupción y que ya tuvieran influencia ya con reyes, con príncipes, eso es otra cosa, pero principalmente el dinero que esas personas sacaron fue de aquí, dinero de corrupción de nuestro país. ¿Por qué esto es importante? Bueno, pues ahora se descubre que Marcial Maciel no solamente pues obtuvo playas por parte de México, sino que también millones de pesos que con ello le pagaba a Juan Pablo II. Dinero que se presume habría sido mexicano y que claramente se deben de pedir explicaciones. Bien lo dijo el reportero o el periodista, perdón, que hubo un momento donde inclusive o hasta esas alturas los legionarios podrían mantener por sí solos al Vaticano. Esto es muy importante. Entonces quiere decir, repito, que aparte de mantener parásitos priistas, durante mucho tiempo hemos estado manteniendo al Vaticano. Ahora, ¿qué es lo importante de todo esto? Además de todo el esquema de corrupción que hace unos minutos nos acaban de describir y que es la razón por la cual Santiago Nieto está investigando a los legionarios y los vínculos con Marta Sagún y el tema del lavado de dinero, yo te pregunto a ti, ¿te has dado cuenta que Estados Unidos no ha dicho absolutamente nada cuando se trata de temas de lavado de dinero? Son los primeros en fichar a las personas con la Interpol. ¿Por qué razón? Bueno, pues resulta que los Legionarios de Cristo y el Vaticano tenían o tienen un acuerdo con Estados Unidos, razón por la cual no los han señalado y en estos momentos, así lo declara un ex sacerdote, ven al gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador como un obstáculo o como una piedrita en el zapato que les podría comenzar a dar mucho ruido. ¿Por qué? Bueno, pues resulta que los legionarios, el Vaticano y Estados Unidos hicieron 2 pactos secretos. El problema es que dentro de estos 2 pactos mencionan el nombre de México y América Latina, donde una de las principales encomiendas del padre Maciel era castigar las personas o los fieles a la religión que tuvieran ideas de izquierda e investigar los movimientos de izquierda, así como los movimientos comunistas. A través de la religión castigarlos y fomentar, tanto en América Latina como en México principalmente, la sumisión y la pobreza, así como lo escuchas. Si tú eres rico es malo, pero si tú eres pobre eres una persona de Dios. Entonces, básicamente
básicamente esto es el esquema que estuvieron trabajando y explican también cómo el Vaticano ha tenido mucho control sobre México, y no solamente sobre México, sino sobre América Latina, y que Estados Unidos se ha prestado a esa situación porque les permite de una forma u otra también, a través de la religión e independientemente de las demás actividades que realizan, permitir que Estados Unidos siga siendo la nación número 1 en todo América. Vamos a leer la nota del día de hoy y dice así: Maciel dio millones a Juan Pablo II, operó contra comunistas y gracias a ello lo premiaron con impunidad. Esto es lo que denuncia un ex sacerdote. ¿Para quién trabajaba Maciel? Bueno, pues resulta que Maciel trabajaba para el padre Juan Pablo II, como aquí lo mencionan, la ministra británica Margaret Thatcher y el presidente de Estados Unidos, Ronald. Ahora, aquí lo interesante es que el Papa Juan Pablo II todos los días recibía un reporte por parte de la CIA, señalando así el vínculo que realmente ha existido entre Estados Unidos y el Vaticano. Ahora, aquí lo interesante es lo siguiente, y donde mencionan que el gobierno de López Obrador lo ven como una amenaza. Ahora los legionarios vuelven a generar controversia, y es que el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador ha admitido que los están investigando por temas de lavado de dinero, algo que nunca antes ningún país se había atrevido a hacerlo, inclusive y mucho menos Estados Unidos, por los vínculos que tienen. En una extensa entrevista, el ex sacerdote desmenuza una historia de complicidad. ¿Y a cambio de qué era la complicidad? Bueno, aquí tenemos legionarios al servicio de Juan Pablo. ¿Qué era lo que tenían al servicio de Juan Pablo? Bueno, pues resulta... ¿Por qué los legionarios o la Iglesia Católica no había hecho nada en contra de los legionarios? Bueno, pues resulta, yo tengo mi opinión, y es que Maciel les sirvió a ellos para 3 cosas principalmente. Número 1, para obtener vocaciones. Número 2, muchos recursos, como lo vimos en el video anterior, pero sobre todo para generar un anticomunismo muy cercano a Juan Pablo II, que le servía tanto a Estados Unidos como al Vaticano. ¿Por qué? Porque a ellos no les gustan las ideas de izquierda. Maciel no solo aportó muchos millones de dólares a las causas de solidaridad, sino que también ayudó a mantener controlado el comunismo y las ideas de izquierda, y principalmente operó en México y en Latinoamérica en contra de la tecnología de la libertad, que era a través de la sumisión y fomentación de pobreza, donde era la actividad que principalmente realizaba Maciel. Por eso alguna vez te has preguntado por qué América Latina, ojo, no es la única razón, pero es una de las razones que ha utilizado Estados Unidos, por qué América Latina es tan sumiso o es tan diferente a un Estados Unidos, y por qué Estados Unidos se ha mantenido siempre en la alta élite. Bueno, pues a través de la religión, a través de sistemas económicos, a través de transnacionales monstruosas, es como han ido construyendo este imperio, y gracias a ello, bueno, pues le mandaban dinero al Vaticano y se quedaban callados con un montón de injusticias. Aquí básicamente lo desglosa, y aquí te presento a continuación los 2 pactos secretos entre el Vaticano y Estados Unidos, y aquí menciona el primer pacto entre el Papa Juan Pablo II y este presidente que les mencioné, que tenía vínculos con los legionarios, que efectivamente era eso. Pactaron que tanto México principalmente como toda América Latina, porque sabemos que de América Latina al final de cuentas, le duela a quien le duela, México es el líder, se pactó siempre mantener una sumisión y no permitirles tanto al pueblo mexicano como a toda América Latina crecer, y no permitir líderes de izquierda. Por eso hoy entendemos también que no vean con bonitos ojos al presidente Andrés Manuel. Yo recalco esto porque es importante para que no se nos olvide que al final de cuentas Estados Unidos no es nuestro amigo y que el Vaticano no ha hecho del todo las cosas bien. Aquí vamos a ver, lo primero que supe es que el primer pacto secreto fue firmado en la Biblioteca del Vaticano el 7 de junio de 1982 por el Papa Juan Pablo, como decía en la nota de Sin embargo, y por el presidente Ronald, como lo decía en la nota de Sin embargo. El segundo pacto secreto se firmó con el Papa Francisco y Barack Obama en 2014. Sigo leyendo y resulta que
En este primer pacto, los objetivos fueron luchar juntos contra la expansión del comunismo y las ideas de izquierda bajo todas sus formas y formas en particular en América Latina, así como fomentar la sumisión y la pobreza. Mucho ojo, yo no me quiero meter en temas religiosos, lo repito, pero sí es importante tener y poner mucha atención en ese tema. Ser comunistas y del hecho objeto de presunción. Ahora, aquí es importante porque aquí menciona que el lugar que el Papa Juan Pablo iba a visitar, al final siempre se trataban temas políticos y temas de ideología, como sucedió en Nicaragua, que se reunía con los ministros y lejos de hablar de temas religiosos o de la paz del mundo, pactaban temas de política, así como también cuánto dinero los países le iban a dar al Vaticano. Entonces, eso es muy importante y al final vemos toda una mafia. Ustedes pueden buscar el primer pacto entre el Vaticano y Estados Unidos y esta información les va a salir, e inclusive hasta más si eres de las personas que te gusta este tipo de información, te invito a que lo hagas. Pero aquí vemos tanto daño que se nos ha hecho y que es muy importante poner atención a toda esta información. Número 1, el esquema de corrupción que tuvieron aquí en nuestro país y los vínculos con expresidentes, así como también empresarios muy poderosos mexicanos, así como también los acuerdos que se llegaban a hacer con el Vaticano y que no quede impune todo el dinero que se le dio y que se debe exigir que se regrese porque apoyaron actos ilegales, así como también los actos de impunidad que existen entre Estados Unidos y el Vaticano contra México. Creo que eso es muy importante y eso da a entender por qué hasta el momento Estados Unidos no ha tocado en lo absoluto el tema del lavado de dinero y los legionarios. ¿Por qué? Porque hay mucha cola que les pisen, hay mucha maldad y mucha malicia contra México y contra América Latina. Pues bien, con esto concluimos el video. Déjame en los comentarios qué opinas al respecto. Yo soy Juncal Solano y nos vemos hasta la próxima.